palabra, solo en Cristo Rey, sea la gloria por su eterno amor. Os invito a ir abriendo vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y tendremos la lectura de la palabra del Señor en los versículos 9 al 14, esa conocida parábola del fariseo y el publicano, los dos orando en el templo. En esta serie de sermones en la que estamos sobre las parábolas de la vida cristiana, recordaremos que es la cuarta que venimos tratando, hemos estado hablando sobre grandes doctrinas y de qué forma tan sorprendente, magistral, el Señor Jesucristo nos las presenta, ¿verdad? Y hemos estado hablando de las doctrinas de la salvación, en primer lugar. La salvación es como una oveja que se ha perdido, y el pastor deja las 99, va en su búsqueda, y cuando la alcanza, la pone sobre sus hombros, la trae al redil, y hay grande gozo. La salvación es como un hijo que se va de casa, y cuando lo ha malgastado todo, regresa y su padre, cuando le ve venir corriendo, sale a su encuentro y lo abraza con mucha alegría. La salvación, veíamos el domingo pasado, es como entrar por una puerta estrecha. Qué sencillo es atravesar una puerta, ¿verdad? Pero es estrecha, lo cual supone que debemos dejar nuestras cargas, nuestra mochila, nuestro pasado, debemos agachar la cabeza. Debemos humillarnos delante del Señor. Y en esta parábola que vamos a leer a continuación, nos habla de nuevo sobre la humildad y estos dos personajes que encontramos en esta historia. Dice así Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Esta parábola va en línea con las otras porque nos está describiendo también lo que es la salvación, nos está ilustrando un aspecto muy concreto de la salvación. La humillación. La humillación. Solemos usar esta parábola para ilustrar cómo orar o cómo no orar, ¿verdad? ¿Cuántas veces la hemos usado para enseñar a nuestros hijos o en clases de escuela dominical? ¿O cuántos sermones habremos oído de esta parábola refiriéndose a cómo debe ser nuestra oración? Pero fijémonos que esta parábola nos está hablando de nuevo sobre la salvación. La conclusión del Señor Jesucristo es muy clara. El publicano, descendió a su casa justificado, perdonado de sus pecados. Nos está hablando de la oración porque la oración, hermanos, la oración es un reflejo de lo que hay en nuestros corazones. La oración expresa lo que hay en nuestro interior. Y en este caso, vamos a analizar estas dos oraciones.
la larga oración del fariseo, la breve oración del publicano, pero estas oraciones están expresando qué es lo que hay en el corazón de estos dos personajes. En el corazón de uno hay autojustificación, religiosidad, méritos propios. En la oración del otro hay arrepentimiento, contrición, humillación delante del Señor. Dos oraciones muy distintas, porque hay dos corazones muy distintos en estos dos personajes que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros. La conclusión, repito, la encontramos en el versículo 14. Uno se fue a su casa con su oración contestada, dice eso la parábola. A uno Dios le contestó sus peticiones. Dice que uno se fue a su casa justificado, perdonado. El contraste que el Señor Jesús dibuja aquí en esta parábola es tremendo. Cómo no, el Señor Jesús siempre que explica una parábola es un artista escogiendo pocas palabras, pero muy impactantes, y sabe exactamente qué dos personajes está tomando para esta ilustración. Por un lado, el fariseo. Todos sabemos quiénes eran los fariseos. Era una sección, era una élite dentro del judaísmo, la crème de la crème del judaísmo, los más bien considerados, los de mayor prestigio, mejor preparados, gente religiosa, conocedora de la ley, guardaban la ley, cumplían la ley perfectamente. Si fuéramos judíos y viéramos pasar un fariseo, le diríamos a nuestros hijos: niño, fíjate, así tienes que ser cuando seas mayor. Fíjate. Además tenían influencia, tenían poder político. Recordamos algunos fariseos del Nuevo Testamento que están en el relato bíblico. Nicodemo, que venía de noche, de escondidas, para poder conocer más del Señor Jesús, al que el Señor Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. José de Arimatea, un fariseo que pidió el cuerpo del Señor Jesús para enterrarlo en un sepulcro nuevo. Saulo de Tarso, un fariseo que perseguía a la iglesia hasta que el Señor sale a su encuentro, camino de Damasco, y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Hubo fariseos emblemáticos, hubo fariseos que creyeron en el Señor Jesús, pero en general la gran mayoría de fariseos reciben la crítica del Señor Jesucristo, porque están viviendo una vida religiosa externa, superficial. El Señor les dice sepulcros branqueados, entre otras muchas cosas. Se creían perfectos, se creían superiores, creían que cumplían la ley a rajatabla y por tanto miraban a los demás por encima del hombro. Leyendo un poco sobre el fariseísmo encontré una curiosa anécdota. Se dice que los fariseos cuando bebían vino apretando los dientes. Es un poco incómodo, la verdad, pero si queréis probarlo en alguna ocasión, apretando los dientes, porque por si acaso había caído en el vaso de vino y ellos no se habían dado cuenta algún insecto inmundo. Entonces con los dientes iban a pararlo, ¿verdad? Iban a hacer de filtro. Y parece que este pasaje que vamos a leer en Mateo 23 se refiere a esa práctica de los fariseos de beber el vino apretando los dientes, no sea que tragaran un insecto inmundo. Mateo 23, 24, cuando el Señor les dice: guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Por cierto, otro animal inmundo. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. De robo y de injusticia. Fijémonos que el Señor Jesucristo no está diciendo que lo exterior que están haciendo sea malo. Exteriormente eran personas correctas, súper correctas, pero en su interior no. En su interior no. Estaban cuidando la fachada, el exterior, lo que los demás podían ver. Su religión no estaba basada en aquello que Dios podía ver en sus corazones, sino en aquello que los demás podían ver en ellos. Ay, hermanos, no caigamos en eso, huyamos de eso. Ojalá estés más preocupado por lo que Dios está viendo en tu alma
que no por lo que tus hermanos puedan ver. Porque es tan fácil engañarnos los unos a los otros. Es tan fácil aparentar un cristianismo verdadero. Es tan fácil aparentar una vida pía con el poquito tiempo que nos vemos cada semana, en nuestras reuniones, en nuestro tiempo de comunión. Ay, pero ser lo que debes ser a ojos de Dios, eso es otra cosa. Ser lo que debes ser cuando tú estás solo y solo Dios te ve, eso es otra cosa. Ser lo que debes ser en tus pensamientos, que solo Dios puede leer, eso es otra cosa. Y ese es el cristianismo al que debemos aspirar. No el cristianismo que los demás puedan ver, el cristianismo que solo Dios puede ver en lo profundo de nuestras almas. El primer personaje que Jesús escoge, el fariseo, todo fachada, impresionante, qué currículum, qué apariencia, qué maravilla. El otro personaje que Jesús escoge para esta breve parábola, el publicano, el recolector de impuestos, uno de los personajes de peor reputación en aquella época. No es que los de Hacienda hoy día tengan mucha reputación, pero en tiempos bíblicos era peor todavía, porque recordemos que era un judío trabajando para los romanos. Era un traidor a su pueblo y recogía los impuestos para el enemigo opresor. Peor aún, en ese ejercicio de recoger los impuestos, cobraban más de lo debido. No solo era un traidor, sino que encima era un ladrón. No había nada peor a ojos del pueblo de Israel en aquel entonces que un publicano. También recordamos algunos publicanos insignes en el Nuevo Testamento. Mateo estaba recogiendo impuestos en su mesa cuando se le acerca el Señor Jesús y le dice: Mateo, sígueme. ¡Wow! ¡Qué ejemplo del irresistible llamado del Señor! Mateo no dice: bueno, déjame un ratito que guarde la caja o que pase mi empleo a otro. Dice que Mateo se levantó y le siguió. Ahí se quedó la mesa. Ahí se quedó el dinero, ahí se quedó su trabajo, ahí se quedó su pasado. Zaqueo, ese hombre bajito que se tenía que subir a un árbol para poder ver dónde estaba Jesús. Y cuando realmente Zaqueo conoce al Señor y el Señor le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Vemos que hay una verdadera conversión en la vida de Zaqueo. Porque pasa de ser ladrón a, como lo expresa él, a reponer lo que había robado. Dice así Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Realmente había en su corazón frutos de arrepentimiento, había cambiado la vida de Zaqueo, hasta el punto que el Señor pronuncia estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa. Auténticamente, Zaqueo ha conocido al Señor Jesucristo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Incluso para los publicanos había salvación. El Señor se acercó a ellos. Mateo, Zaqueo. Estos son los dos personajes que el Señor Jesús escoge para esta parábola, en la cual vemos dos hombres orando en el templo, el fariseo y el publicano, los dos polos opuestos, lo más excelente de la sociedad de aquel tiempo, lo más bajo y ruin de la sociedad de aquel tiempo. Se decía, había un dicho, que si solo dos personas pudieran entrar en el cielo, una sería un fariseo y la otra sería un escriba. Y que si solo dos personas pudieran ir al infierno, una sería una ramera y la otra sería un publicano. O sea que a ojos de toda la sociedad, los fariseos merecen el cielo. Mira qué vida están viviendo, tan correcta. Y a ojos de todos, el publicano merece el infierno. Pero qué dos oraciones tan diferentes. El Señor está relatando esa parábola y nos está ya enseñando el contraste entre los dos. Los dos son muy diferentes en sus historias, en sus profesiones, en sus ocupaciones, pero es que sus oraciones son completamente diferentes. Los dos están en el templo, los dos están orando, pero no tienen nada que ver la oración de uno
con la oración del otro, porque sus corazones son diferentes. La oración del fariseo dice así, versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No sé si lo estaba señalando en ese momento. Ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y enseguida que escuchamos esta oración, uno se puede preguntar, bueno, ¿ha dicho alguna mentira? ¿Acaso no es verdad todo lo que está diciendo? ¿Está mal ponerse en pie? ¿Está mal ser sincero con el Señor? ¿No está diciendo la verdad? ¿Y no hemos de decir la verdad en nuestras oraciones? ¿No es verdad que da el diezmo? Seguro que sí, que es muy fiel en ofrendar. ¿No es verdad que ayuna 2 veces a la semana? Seguro que sí, ayuna 2 veces a la semana. ¿No es verdad que está agradecido por no ser tan pecador como otros, que son mucho más pecadores que él? Seguramente es verdad. Este hombre era perfecto en su exterior, era sincero en sus palabras, pero su corazón, ¿dónde estaba? Su corazón no estaba confiando en Dios, su corazón estaba confiando en sí mismo, en sus propios méritos. Es perfecto en su exterior y puede que nos engañara, puede que tuviéramos un fariseo en medio de nosotros y puede que nos engañara. Dijéramos, wow, caramba, qué creyente, lo voy a invitar a cenar a casa o le voy a pedir un buen consejo. Puede que nos engañara, porque exteriormente los fariseos engañaban a mucha gente, tenían apariencia de piedad. ¿Qué hay de malo en su oración? Su corazón. Su corazón está lleno de orgullo, de soberbia, de autojustificación, de vanagloria. El fariseo puesto en pie, ¿hay algo malo en ponerse en pie para orar en la iglesia? No, pero está ofreciéndonos ese contraste con el publicano, que no se atreve ni a mirar hacia arriba, que está avergonzado, porque es muy consciente de sus pecados. Además se nos dice que estaba cerca. El fariseo está cerca, porque el versículo 13 dice que el publicano está lejos. ¿Cerca de qué? ¿Lejos de qué? El fariseo está hacia el frente, hacia el lugar santísimo. Cerca del lugar santísimo, de la presencia de Dios. Él se cree digno de estar lo más cerca posible del lugar santísimo, del arca de la alianza. Sin embargo, el publicano entra en el templo y está lejos, lo más al fondo posible, lo más alejado posible. Se ve indigno de estar cerca de la presencia de Dios. El fariseo, dice el pasaje, que oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. A veces cuando mis hijos tienen mucha hambre y llega la hora de cenar y se sientan en la mesa y ya oro yo, papá, gracias Señor, amén. Y yo, alto, quieto. Les digo, hijo mío, esa oración ha hecho así, ha rebotado en el techo y ha vuelto a bajar. No ha llegado arriba, tan rápida. Presta atención, ha hecho apenas 1 metro de viaje. Nuestras oraciones queremos que lleguen al cielo, han de ser sinceras, han de ser de corazón. Pero me da mucha risa leer este pasaje porque este fariseo dice que oraba consigo mismo. ¿Cuán lejos viajaba esa oración? Yo creo que salía de su boca y entraba por sus narices. Ese es todo el viaje que la oración hacía. No llegaba a ninguna parte. ¿Con quién estaba orando? ¿Estaba orando con Dios? No, estaba hablando con Él. Estaba hablando con Él y estaba exaltando su grandeza y lo bien que vivía la vida religiosa. Oraba consigo mismo porque estaba orando a sí mismo. ¿Y qué decía? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este
publicano. Es un hombre tan satisfecho de quién es. Ay, qué fácil es criticar al fariseo de esta parábola. Pero si criticamos al fariseo de la parábola y decimos, gracias Señor porque no soy como el fariseo de esta parábola, nos estamos haciendo peores que el fariseo de esta parábola. Así que cuidado. Ojalá podamos ser capaces de leer esta parábola y decir, Señor, perdóname porque soy demasiado como el fariseo de esta parábola. Llenos de autojustificación, de propios méritos. Ay, cómo nos gusta compararnos con los demás. Y decir, Señor, estarás contento conmigo, que no soy como aquel. Señor, la sangre del Señor Jesús lava todos los pecados, pero con aquel sí que tuviste trabajo. Conmigo menos. Señor, aquel necesitó mucha más gracia. Conmigo has tenido menos faena. Señor, qué razón tenías en haberme escogido. Señor, qué buen negocio has hecho conmigo. Qué buen fichaje has hecho teniéndome en tus filas. Estarás contento, Señor. Y nunca pronunciaremos esas palabras, pero más de una vez nos pueden pasar por la mente y nos estamos poniendo al nivel de este fariseo que estaba tan satisfecho de sí mismo. Satisfecho de sí mismo. Y uno escucha esa oración y piensa, ¿acaso no debía entrar en el templo para alabar la gloria y la misericordia de Dios? ¿Y a quién está alabando este hombre? Se está alabando a sí mismo. Está pregonando su grandeza y su belleza y su bondad. Los que estáis casados, imaginaos que llega vuestro aniversario de boda. Hemos celebrado algunos aniversarios en estas fechas, ¿verdad? El verano es aniversarios, fechas de aniversarios. Imagínate que llega tu aniversario de boda y vas a tu esposa y le dices, cariño, felicidades. Felicidades por haberte casado conmigo. Te felicito por tan buena decisión como tomaste. La mejor decisión de tu vida fue casarte conmigo. Fíjate que no soy tan feo como aquel. Fíjate que soy mucho más trabajador que aquel otro. ¿Te has fijado que soy más alto que fulanito? Y soy mucho más guapo que menganito. Y más listo y más modesto. Qué suerte tienes, cariño. Felicidades en el día de nuestro aniversario. ¿Verdad que ninguno de vosotros se va a atrever a dar tal felicitación? Más bien te acercarás a tu esposa y cantarás alabanzas hacia ella. Qué afortunado soy de haberme casado con una mujer como tú, ¿verdad? Lo que está haciendo este fariseo es exactamente lo que estábamos diciendo hace un momento y nos llenaba de risa. Llega al templo y está cantando las alabanzas de quién es Él. Cuando debemos venir a la casa del Señor a cantar las alabanzas de quién es Cristo. Nosotros somos los afortunados de tenerle a Él. No es Él el afortunado de tenernos a nosotros. Así es como está orando este fariseo y así tristemente es como mucha gente piensa. Los incrédulos, por supuesto, arrepentirme yo de qué? Yo no he matado a nadie, yo no he hecho daño a nadie, Dios no tiene por qué perdonarme. Pero hay muchos cristianos que podemos caer en ese gran peligro y esa gran tentación de sentirnos satisfechos con nuestra vida cristiana. Y cuando estamos llenos de orgullo y llenos de soberbia, como este fariseo, estamos absolutamente ciegos. Ciegos. Nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos deja ver que realmente estamos llenos de orgullo y de soberbia. Creemos que estamos en lo correcto. Estamos contentos de ser quienes somos, enamorados de nosotros mismos y encantados de conocernos. Pero este hombre no se cree solo bueno, sino cree que está llevando a cabo su vida religiosa a la perfección. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Y como decía antes, cuidado hermanos, no mirar al fariseo con ojos de fariseo, porque nos vamos a hacer peores que él. Reconozcamos delante del Señor que todos llevamos un fariseo dentro. Y hay momentos en que nos sentimos súper contentos de nuestra vida cristiana. Hoy, Señor, he vivido un día santo, súper santo, estarás satisfecho conmigo. Incluso pensamos que un día súper santo de los nuestros vale por unos cuantos días malos. Y nos encanta, como hace este fariseo, compararnos con los demás. Compararnos con los demás. Cuando crees que te has portado mal como esposo, buscas con tu radar a alguien que es peor esposo que tú, ¿verdad? Lo miras y dices, no soy tan malo. Cuando te has portado fatal como trabajador, buscas un compañero de trabajo que sea peor que tú. Cuando te has portado mal como padre, buscas a alguien que deje mucho que desear como padre. Nos encanta compararnos con los demás siempre y cuando salgamos ganando en la comparación. ¿Sí o no? Entonces estamos haciendo como el fariseo. ¿Quieres compararte? Compárate, pero compárate con quien te tienes que comparar, con Jesucristo. Entonces verás quién debes ser, como cristiano, como trabajador, como padre, como esposo, como ciudadano. ¿Quién debes ser? Compárate todo el día si quieres, pero en la dirección correcta, con Jesucristo. Ojalá este fariseo, en vez de decir, yo no soy como muchos pecadores, ni siquiera como este publicano, se estuviera comparando en la dirección correcta. Señor, yo no soy santo cuando te miro a ti. Yo no soy justo, yo no soy bueno cuando te miro a ti. Lávame más y más de mi orgullo. Compárate con aquel con quien te tienes que comparar. ¿Eres santo como Dios es santo? ¿Eres humilde como Jesucristo es humilde? ¿Eres bueno como Él está lleno de bondad? ¿Amas como Él ama? La respuesta es no. Y ojalá llegues a ese no y puedas decir, Señor, necesito más de tu gracia, más de tu misericordia, más de tu poder, más de tu guía, más de tu paciencia, más de tu perdón. Señor, necesito más de ti para continuar hacia adelante. Qué contraste tan grande cuando llegamos al versículo 13 y nos encontramos con esta sencilla oración del publicano. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano estaba lejos, no se acercaba al lugar santísimo, estaba alejado del lugar santísimo. Siente ese peso enorme de la gloria y de la santidad de Dios. Se siente indigno de estar cerca de la presencia de Dios. Tiene una gran conciencia de sus propios pecados. Y el verdadero arrepentimiento en nuestro corazón necesariamente lleva a que veamos la grandeza de nuestro pecado y veamos la grandeza de la santidad de Dios y nos sintamos indignos. ¿Recordamos las bienaventuranzas? La primera de ellas dice, bienaventurados los que lloran. El primer paso en la vida cristiana es ese paso de tristeza profunda, porque Dios es muy grande y yo soy muy pequeño. Él es muy santo y yo soy muy pecador. Él es sublime y yo soy un miserable. Tristeza, ese quebrantamiento se tiene que producir en nuestro corazón, de ver a un Dios enorme, glorioso, y cuando me miro a mí veo un pecador miserable. Esa actitud del publicano, de no sentirse digno de estar cerca de la presencia de Dios. Cuidado con tu vida cristiana. ¿Te crees demasiado digno? ¿Damos las cosas por sentado? Sí, claro, Jesús tenía que venir a pagar en la cruz por mí. ¿Leemos la Biblia demasiado rápido? ¿Oramos demasiado rápido? ¿Somos demasiado rápidos en entrar en la presencia del Señor?
¿Pensamos que nos lo merecemos? ¿Pensamos que de alguna manera Dios nos lo debía? Dios no tenía por qué haberte creado. Y después de haberte creado y haber caído, Dios tampoco tenía por qué rescatarte de tu pecado, pero lo quiso hacer. Dios no nos debe nada. Todo lo que Él hace es por pura gracia y misericordia. Este publicano se siente abrumado por el pecado y dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Le da vergüenza levantar la vista. Si en alguna ocasión habéis ofendido a alguien, ofendido de verdad, y el Señor ha producido quebrantamiento en vuestro corazón y os habéis acercado a esa persona a pedirle perdón, ¿verdad que os cuesta mirarle a los ojos? Nos cuesta mirar a la cara porque estamos avergonzados, humillados. Esa es la actitud de este publicano. Le cuesta levantar la vista, no quiere mirar al cielo porque se siente avergonzado por su pecado. Ojalá el Señor produzca esa conciencia de nuestro pecado también en nuestros corazones. Dice que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Es curioso, está localizando muy bien de dónde vienen todos nuestros pecados. No dice que se golpeaba la cara, ni que se golpeaba los pies, ni que se golpeaba las manos. Se golpeaba el pecho, se golpeaba en el corazón. Y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé favorable a mí, pobre pecador. Señor, escúchame, recíbeme, perdóname, líbrame, lávame, restáurame a mí, pecador. En el original hebreo encontramos algo curioso que en algunas traducciones se pierde. Dice, sé propicio a mí, el pecador. El pecador, casi como si estuviera diciendo que Él es el pecador por excelencia, o el único. ¿Te sientes tú así cuando confesas tus pecados al Señor? Señor, perdóname porque soy el pecador. ¿El pecador? ¿O te sientes más a gusto diciendo, Señor, perdónanos por nuestros pecados? Porque al fin y al cabo todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Confiesas tus pecados al Señor como si tú fueses el único pecador del mundo? Señor, perdóname a mí, el pecador. El pecador. Sé propicio a mí, el pecador. Así nos hemos de presentar delante de Dios. Así te has de presentar delante de Dios, como si no hubiera otro pecador en la tierra. Como si tú fueras objeto de toda su gracia y su misericordia. Como si tú le hubieras ofendido, solamente tú le hubieras ofendido. Este publicano tiene una actitud muy diferente, ¿verdad? Es muy consciente de su pecado, es muy consciente de su bajeza, de su miseria, de la gran distancia que hay con Dios. No se atreve a acercarse al lugar santísimo, baja la mirada porque está avergonzado delante del Señor de sus pecados. Y en su oración empieza diciendo Dios, y en su oración acaba diciendo pecador. Primero tú, Señor, después yo detrás de ti. Sé propicio a mí, pecador. Los resultados de estas dos oraciones son completamente diferentes. La actitud de ellos dos es completamente diferente. Recordemos que el Señor está hablando a personas que tienen una gran confianza en sí mismos. Está hablando a religiosos. Y mientras Jesús empieza a explicar esta historia del fariseo que está orando y del publicano que está también en el templo, la mayoría de los oyentes debían identificarse con el fariseo. Entonces es cuando Jesús les sorprende acabando esta historia como acaba. Muchos de ellos debían estar pensando, qué bien ora el fariseo, qué bien de pie en la iglesia el fariseo. Y cuando Jesús les habla del publicano, debían estar pensando, qué sinvergüenza el publicano, ¿cómo se atreve a entrar en el templo el publicano? Se identifican con el fariseo. Y mientras Jesús está explicando esto, ellos debían estar diciendo, amén, amén. Y ahora es cuando Jesús acaba la historia como ellos no pueden
esperar cómo les sorprende. La conclusión de Jesús es abrumadora. Jesús dice, versículo 14, os digo que el publicano del que acaba de hablar, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo? Antes que el fariseo. ¿Pero qué estás diciendo, Jesús? Una vida tan impoluta, tan perfecta. Descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sorprendente, ¿verdad? Cristo vino a sanar a los enfermos. Cristo vino a buscar a lo último de la tierra. Jesucristo nos dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Él vino de manera que ve con buenos ojos a los malos y con malos ojos a los buenos, aquellos que se creen buenos. Acerquémonos al Señor con esta misma actitud del publicano, reconociendo nuestra miseria, reconociendo nuestro pecado. Acerquémonos de esta manera. Y recordemos que el fariseo es auténticamente un hombre que cumple la ley. Nos podemos sentir en la tentación de manipular la parábola y pensar, bueno, sí, pero Dios no acepta al fariseo porque dice que ayunaba 2 veces por semana, pero hacía trampas. O quién sabe si de verdad diezmaba perfectamente como dice. No, este hombre cumplía con lo que estaba diciendo, pero todo era exterior. Su corazón estaba lleno de vanagloria, estaba lleno de orgullo, estaba lleno de altivez. Nos encontramos con esta gran paradoja del Evangelio, que no hallas el favor de Dios por lo bien que te portas, sino por tener un corazón arrepentido, contrito, humillado delante de Él. Tantas veces recordaremos Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo último de la sociedad, lo último de la tierra, el último caso que aquellos que están escuchando a Jesús pudieran imaginar, ese publicano perdonado por Dios, justificado por Dios. ¿Por qué? Si es un miserable pecador. Está auténticamente arrepentido de sus pecados y mira con fe al Señor. Tenemos ahí en ese publicano la oveja perdida. Las parábolas anteriores, esa oveja perdida que el Señor ha ido a rescatar y trae de nuevo al redil. Tenemos ahí esa moneda hallada que ha caído al suelo y ha sido encontrada. Tenemos ahí ese hijo pródigo que ha vuelto, arrepentido por sus pecados, pidiendo perdón al Padre. Tenemos a ese publicano, a ese pecador, consciente de sus pecados, delante del Señor. Y si tienes dudas de que la salvación no es por tus buenos méritos, por tu currículum vitae delante de Dios, mira a aquel que estaba colgado en la cruz al lado del Señor Jesucristo. ¡Qué buenas obras hizo! ¡Qué buenas obras hizo ese ladrón! Ese ladrón que la tradición popular se emperra en llamarle el buen Dimas. Y de bueno no tenía nada. Era el mal Dimas. Si se llamaba Dimas, no lo dice el Nuevo Testamento. Era malo, malísimo. Dice la palabra que era un delincuente, era un malhechor y estaba condenado a muerte por sus delitos. ¿Qué habría hecho? No se nos da más detalles, tal vez no queramos saberlos. Pero él mismo reconoce que es un malhechor cuando le dice al otro crucificado, nosotros a la verdad justamente padecemos, merecemos la pena de muerte por lo que hemos hecho, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas Jesús, ningún mal hizo. Nosotros justamente hemos sido condenados a muerte. Y ahí colgado, clavado en una cruz, toda la Biblia que él puede leer es ese letrero colgado encima de Jesús de Nazaret, que dice Jesús, el Rey de los judíos. Y entonces sale esa oración de fe de su interior. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
¿qué buenas obras pudo hacer este? ¿Pudo descender de la cruz para ir a hacer obras de caridad? ¿Para asistir a la iglesia? ¿Para bautizarse? ¿Qué buenas obras pudo hacer? Clavado en esa cruz, a punto de morir, mirando con fe al Mesías, al Redentor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Del mismo modo, ese publicano está reconociendo su pecado y depositando toda su confianza en Dios, en su Redentor, en su Salvador. Mira las ofrendas de Caín y de Abel. Queridos hermanos y amigos, solo hay dos religiones en el mundo: la religión de Caín y la religión de Abel. Caín trajo delante de Dios, y lleno de orgullo, el fruto de su huerto, lo que había trabajado con el sudor de su frente, y pensó: Dios estará contento en recibir todo esto porque me ha costado un gran sacrificio. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios no vio bien la ofrenda de Caín. La rechazó porque su corazón estaba lleno de soberbia. Sin embargo, Abel presenta otra ofrenda, un cordero. A él no le ha costado el sudor de su frente, el cordero pastaba solito. Ofrece la sangre de un inocente, y Dios vio bien aquella ofrenda. No se trata de lo que yo pueda hacer por Dios. El Evangelio de la gracia se trata de lo que Dios ha hecho por ti. Porque tú no podrías cubrir la distancia entre el suelo y el cielo. ¿Lo has intentado? Por mucho que saltes, no te puedes mantener unos segundos en el aire, ¿verdad? Tú no puedes cubrir la distancia que hay entre el suelo y el cielo. Es Cristo Jesús el que descendió desde el cielo a la tierra. Él cubrió toda la distancia, toda, para venir a morir en una cruz y a perdonar nuestros pecados. Tienes que escoger, todos tenemos que escoger entre la religión de Caín y la religión de Abel. ¿Vas a confiar en tus méritos, en tu orgullo, en tu buena realización, en tu religiosidad, o vas a confiar en los méritos de un cordero que ha sido sacrificado en tu favor, en tu lugar? Y tal vez leamos esta breve parábola del fariseo y del publicano y nos preguntemos: ¿dónde está el cordero? Está el cordero presente, porque el publicano está arrepentido, el publicano reconoce su miseria, su pecado delante de Dios, reconoce que no puede entrar en la presencia de Dios, en la santidad de Dios, pide clemencia al Señor: acuérdate de mí, perdóname, pero no puede haber perdón de los pecados si no es a través de la sangre del cordero, la sangre del Señor Jesucristo. Y nos dice que se fue a su casa justificado, perdonado. Conocemos el judaísmo en aquella época y recordamos que en el templo de Jerusalén estaba guardada el arca de la alianza en el lugar santísimo, y allí dentro del arca de la alianza, entre otras cosas, estaban las tablas de la ley. Hemos leído al principio del culto sobre la ley del Señor. La ley del Señor necesitamos recordarla porque nos hace ver cómo, hasta qué punto no cumplimos con esa ley y estamos necesitados de un Salvador, de un Redentor. El arca de la alianza estaba cubierta con una tapa de madera de acacia y cubierta con planchas de oro. Y sobre esa cubierta de oro estaba el propiciatorio, construido según la ley del Señor. Leemos en Éxodo 25, 17. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. La presencia de Dios estaba allí sobre el arca, entre esos 2 querubines, y desde allí esa presencia hablaba al pueblo de Israel. Esos 2 querubines de oro que están mirando hacia abajo, hacia el interior del arca, donde está la tabla de la ley que nosotros no podemos cumplir. Cada año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo solamente una vez, mataba un animal y rociaba la sangre encima del propiciatorio. Entonces es cuando Dios desde los cielos miraba el arca del pacto y no veía esa ley quebrantada por nosotros, sino la sangre derramada de un inocente. A todo esto es lo que este pobre publicano, mientras golpea su corazón, está mirando. Al lugar santísimo, el arca de la alianza, los querubines de oro, la ley del Señor allí dentro, donde se derrama esa sangre de un inocente. Hacia allí es donde este publicano está mirando y está exclamando: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Señor, que la sangre del Cordero me lave de mi pecado. Que la sangre del Cordero me lave de mi pecado, porque soy un grandísimo pecador y necesito de tu gracia. ¿Puede ser esta nuestra oración de cada uno de nosotros? Hermanos, mientras el fariseo de pie canta sus alabanzas y dice lo hermoso que es, lo buen cristiano que es, lo contento que está Dios con él, ese publicano está mirando donde tiene que mirar: la sangre del Cordero derramada sobre el arca. Sé propicio a mí, pecador. Del mismo modo, nosotros dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros dejad de miraros a vosotros mismos, lo bien que podáis llevar a cabo la vida cristiana, vuestros méritos, vuestras obras, vuestra limpia conciencia. Dejar de miraros a vosotros mismos y mirar a la cruz de Cristo, nuestro propiciatorio, a esa sangre derramada. Mira a la cruz del Calvario y que puedas decir como este publicano: Señor, sé propicio a mí, pecador. Que la sangre del Cordero de Dios me lave de toda mi maldad. Ojalá estuviéramos cabizbajos, nos sintiéramos así de indignos y necesitados de la gracia del Señor. Ahora ya no miramos al arca del pacto, ahora miramos a la cruz de Cristo. Ya no se va a derramar más sangre, se derramó una vez en nuestro favor y ya para siempre. Es la sangre del Señor Jesús la que nos cubre. Y Dios nos ve viendo la sangre inocente sobre nosotros. Ya no ve esas tablas rotas, esas tablas de la ley que no cumplimos. Ve la sangre inocente de Cristo que ha pagado por nuestras culpas. Humíllate delante del Señor. Y recuerda las palabras del Señor Jesús: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Señor, ay de nosotros, ay de cualquiera de nosotros si creemos que podemos estar de pie delante de tu presencia. Ay, Señor, de nosotros si pensamos que por nuestras buenas obras podemos entrar en la ciudad santa. Ay de nosotros, Señor, si al mirarnos en el espejo estamos satisfechos de quiénes somos y de nuestra vida cristiana. Señor, ayúdanos a ver en nosotros el mismo pecado del fariseo, cuando en nuestro corazón haya soberbia, orgullo, autosatisfacción, cuando nos comparamos con los demás cuando nos conviene, para sentirnos mejor. Ayúdanos a compararnos con la preciosa santidad del Señor Jesucristo, a sentirnos pecadores como este publicano,
contritos y humillados, cabizbajos, necesitados de tu gracia, implorando tu perdón, porque tú en tu palabra dices, Señor, que aquellos que se humillen serán enaltecidos. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día, a seguirte a ti, a confiar en tus méritos, en tu obra y en tu poder, y menos en nosotros mismos. Señor, que digamos como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, para que tú crezcas, para que tú brilles, para que tú, Señor, seas el autor y consumador de nuestra salvación. Solo tú, Señor. Te pedimos por aquellos que aún no hay fe en sus corazones, que tú quieras producirla y traer esta convicción de pecado y este arrepentimiento. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.